Hola chicos, bienvenidos a un nuevo Conectados, bienvenidos a todos los que nos están siguiendo por las redes. Queremos desearles un feliz sábado y bueno, agradecerles porque se han conectado a un nuevo Conectados. Chicos, qué lindo empezar el repaso de la lección de esta semana con ustedes. Bienvenidos, ¿cómo están? Hola Sashi, feliz sábado a todas las personas que nos siguen. Y bueno, como verán, hoy tenemos un nuevo invitado en el nuevo formato que estuvimos implementando este trimestre. Yo voy a hacer una pequeña introducción, él es mi concuñado, se llama Facundo Bernal y bueno, lo voy a dejar un poco que se presente a él, que nos diga de dónde es, dónde está ahora, qué estudió, que nos cuente un poquito de su vida. Bueno, muchas gracias por la invitación. Como dijo Agus, bueno, mi nombre es Facu. Em, yo soy ingeniero electricista, soy de Santa Fe, de la ciudad de Santa Fe. Pero bueno, actualmente estoy viviendo en Buenos Aires con mi esposa, como dijo Agus, es la hermana de su esposa, así que somos concuñados. Y bueno, nos casamos hace poquito, hace un mes y medio, y nos vinimos acá para Buenos Aires. Yo ya estaba de hacía un tiempito antes, desde febrero. Así que bueno, acá todavía terminando de adaptarnos y acomodarnos a Buenos Aires y a la nueva vida de casados. Así es, te escucho y me suena muy familiar la historia. A nosotros nos pasó igual, nos casamos y nos fuimos a vivir a Buenos Aires. Apenas a los 2 días ya estábamos en Buenos Aires después de habernos casado. Y sí, tenés como muchos desafíos juntos, pero se puede. Así que, así que bueno, me alegro mucho y bueno, yo también te estoy conociendo a través de esta conexión que hicimos. Así que bueno, te agradezco, Facu, por haber aceptado la invitación, por habernos acompañado hoy. Y bueno, les decimos también a las personas que nos están viendo que se acuerden de seguirnos por las redes sociales, por Instagram y por nuestro canal de YouTube como Iglesia Central de Neuquén. Y bueno, nada, que puedan compartir también estos repasos de la lección con sus amigos, su familia, con sus grupos de iglesia también. Así siguen apoyando a este ministerio que lo hacemos con mucho cariño. Así que bueno, para arrancar, nuestro invitado hoy nos va a dirigir en oración, ¿sí? Así que Facu, te dejamos el tiempo a vos. Bueno, oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Queremos darte gracias, Padre, por un día más de vida que nos das. Gracias, Señor, porque podemos reunirnos para estudiar tu palabra. Queremos pedirte que tú puedas dirigirnos, Señor, guiarnos ahora en el repaso de la lección de esta semana, que podamos compartir, Señor, lo que cada uno pudo entender, Señor, lo que a cada uno le llamó la atención y que pueda servirnos tanto a nosotros como a todas las personas que nos están escuchando y mirando, que pueda llegar el mensaje, Señor, que tú quieres transmitirnos en el día de hoy. Te pedimos, Señor, y agradecemos estas cosas en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, esta semana estuvimos viendo cómo Deuteronomio se sigue transmitiendo a lo largo de todo el Antiguo Testamento. Y yo diría toda la Biblia también, no solamente el Antiguo Testamento, porque como venimos viendo a lo largo de toda la lección, se llama la verdad presente en Deuteronomio, ¿no? Y la verdad presente está a lo largo de toda la Biblia. Me parece interesante esto que los escritores posteriores al Antiguo Testamento, posteriores al Deuteronomio, sigan haciendo referencia o alusiones a lo que era este libro, ¿no? Que era el libro de la ley. Y si bien, como venimos viendo ya en otras lecciones, ¿no? Se lo conoce como el libro de la ley, en Deuteronomio podemos encontrar el pacto de Dios con nosotros, que como veníamos hablando antes de comenzar la grabación, ¿no? Es un Dios que nos está presentando un tipo de relación, más que de obediencias a la ley. Agus, contanos un poco de esto de que vos comentabas, me pareció re interesante. Un poco hay una cita muy interesante en el día sábado, viene en la aplicación, se las recomiendo a todas en el celular, en la última cita en donde Elena dice que Dios vino
a dar más luz sobre lo que era el libro de Deuteronomio. Y, y siempre me giró y me hizo ruido en la cabeza el hecho de que Dios se plazca en la obediencia, ¿no? Y toda esta lección me llevó a pensar un poco en que quizás Dios no se place de la obediencia, sino de los actos que son esta obediencia, que en realidad, si vemos los mandamientos, son todos actos de amor hacia el prójimo. Es decir, Dios se place en esos actos, no en nuestra obediencia, sino en el amor. Y para tener un verdadero amor sale sí o sí de lo que es una, como vos mencionabas al principio, una relación con Dios. Entonces es como todo un causa y efecto. Yo me relaciono con Dios y no obedezco. En realidad tengo actos de amor que son en esos actos en los que Dios se place. Entonces, toda esta lección me fue llevando un poco a ese pensamiento. Bueno, esto que vos decís sobre que Dios se place, se complace, ¿no? en nuestra obediencia, en nuestra manera de vivir. Yo justo en mis apuntes acá, antes de, hace un rato en realidad, me había anotado esto de que Dios se deleitó en la actitud de alguien, que nombra la lección, ¿no? Dios vio el corazón y vio las intenciones. Y ahí es donde me parece que apuntamos, ¿no? Con este repaso. Creo que todos nos tiró para ese lado la lección. Y en la lección habla del rey Josías. Y Dios vio el corazón de él, vio las intenciones y me parece que ahí fue cuando Dios se deleitó en eso y por eso le prometió tantas bendiciones después. En Segunda de Reyes 22:8 habla de que en el año 18, si no me equivoco, sí, del reinado de este rey, que era el rey de Judá, descubrieron el libro, ¿no? El libro de la ley, que después los eruditos, nos dice la lección que hacen referencia a que es el libro de Deuteronomio. Y cuando ellos encuentran este libro y el rey cae en la realidad de que habían estado viviendo de una manera equivocada, alejada de Dios, incluso ese libro, estaba perdido, ¿no? Él dice que rasgó sus vestidos, envía a los sacerdotes a ver, al sacerdote Hilcías, dice, que los manda a hablar con la profetisa Hulda, que estaba viviendo en Jerusalén, y ella le manifiesta, ¿no?, la voluntad de Dios a través de lo que, cuál era el plan para ellos, ¿no? Entonces ahí es como que él recapacita y no solamente es que él produce un cambio en el rey, sino que él lo baja a todo el pueblo, ¿no? Es como que él se da cuenta de la gran necesidad que había tenido el pueblo durante todo ese tiempo, ¿no? Bueno, vamos a leerlo, el mensaje que Dios le da al rey en Segunda de Reyes 22, versículos 19 y 20. Dice, y tu corazón se enterneció y te has humillado delante de Jehová al escuchar lo que yo he dicho contra este lugar y contra sus habitantes, que serán asolados y malditos, y por haberte rasgado los vestidos y haber llorado en mi presencia, también yo te he oído, dice Jehová. Por tanto, haré que te reúnas con tus padres. Serás llevado a tu sepulcro en paz, y tus ojos no verán ninguno de los males que yo traigo sobre este lugar. Yo creo, a mí también una de las historias que más me gustó, de las que planteaba la lección de esta semana, es justamente esta del rey Josías. Y creo que acá se ve bastante esto que veníamos charlando, ¿no?, que planteaba Agus, del porqué de la obediencia. O sea, toda esta reforma, este reavivamiento que en primer lugar experimentó el rey Josías y que después transmitió a todo el pueblo con todos los actos, digamos, las acciones que llevó adelante, fueron porque el rey se dio cuenta de lo que habían estado haciendo, vio la situación en la que estaban, vio que hacía muchos años se habían olvidado prácticamente de Dios. O sea, en primer lugar lo que hizo el rey Josías fue primero restaurar la casa de Dios, que, o sea, no tenía ni el templo básicamente. Después de eso, algunos años después, fue que encontraron el libro de Dios, y ahí fue que el rey Josías se dio cuenta de todo lo que decía, ¿sí?, este libro de Deuteronomio, y cuántos se habían alejado, y eso fue lo que lo conmovió, lo que lo hizo darse cuenta del lugar en el cual estaban, y eso fue lo que después impulsó ese cambio de conducta, esa
obediencia hacia lo que decía el libro. A mí lo que me llamó mucho la atención es la claridad con la que Dios le presenta al pueblo de Israel el bien y el mal, ¿sí? O sea, le dice, bueno, estas son las cartas, estas son las opciones que tenemos o que tienen ustedes para decidir, el bien y el mal, la bendición y la maldición, la vida y la muerte. Y Dios en su inmenso amor, ¿no? y dándonos lo más preciado que tenemos, que es la posibilidad de decidir, nos dice, miren, estas son las dos opciones. Esta tiene malas consecuencias, o sea, no les va a ir bien por este camino. Esta otra es la que les conviene seguir, es la mejor para ustedes. Por favor, elijan esta, pero al fin y al cabo los que tenemos la decisión, o en este caso el pueblo de Israel, los que tenían la decisión eran ellos. Entonces, como que, claro, el rey Josías, al encontrarse con esto que había estado olvidado por tantos años, como que lo lee y no le entra en la cabeza, ¿no? Como luego de que Dios se lo presentó de una manera tan clara y pidiéndole por favor que elijan el bien, como el pueblo de Israel, aún así, decidió mal. Inclusive a mí lo primero que me llamó la atención de todo eso fue cómo perdés el libro de Deuteronomio, que es la ley dada por, o sea, es como ¿en qué cabeza entra? O sea, yo no logro entender. Y entonces cuando ves el Deuteronomio, un poco lo que vos decías es la distancia que había entre Dios y su pueblo, que generó esa reacción en el rey Josías. Es como que no lo puedo, sigo sin entender cómo se perdió un libro tan preciado e inspirado por Dios. Bueno, sabes, eso que vos decís, a mí también me hizo mucho ruido cuando leía la lección y me hizo pensar, llevándolo, ¿no?, a mi vida práctica también, cuántas veces a mí se me pierde, entre comillas, la palabra de Dios. Cuántas veces se me pierde la Biblia en mi casa, se me pierde ahí en un estante, en un cajón, en la mesita de luz, en otra mesita que tengo que suelo poner la Biblia, y a veces me doy cuenta que pasaron días y capaz ni la abrí, ¿no? O tengo mis libros de, no sé, eh, cristianos, digamos, y están guardados y por ahí los miro y digo, ¿hace cuánto que no leo este libro? O hace cuánto y nos pasa lo mismo en realidad que el pueblo. Uno dice, ¿cómo se olvidaron de este libro tan importante? ¿Y cómo me olvido yo? ¿Por cuánto tiempo me olvido yo, no? De la palabra de Dios, está ahí al alcance de mi mano. ¿Y qué estoy haciendo, no? Y me pareció como un llamado de atención en lo personal, de no descuidar ese libro tan sagrado, tan importante. Es importante llegar a tener la actitud del rey Josías, ¿no? Que lo encontró, Sí, se dio cuenta de la distancia, como decía Facu, la actitud que tuvo el rey de automáticamente poner en acción para achicar esa distancia. Y por ahí, como decía, no, se nos puede perder el libro, pero ¿tenemos la actitud correcta cuando nos damos cuenta de eso? ¿O de solamente decimos, ah, mucho no abro ese libro y... tal cual. Viste que encima cuando él, en el versículo que leyó Facu hace rato, en el versículo de Segunda de Reyes 22:19, Dios le dice, y rasgaste tu vestido y lloraste en mi presencia, yo te he oído, ¿no? Y me hizo acordar a la lección de hace 2 sábados atrás, que se llamaba Cuando te convirtieres de todo tu corazón. Y yo creo que ahí también está un poco esto que vos decís, la actitud que tuvo el rey Josías. Dios la vio porque realmente él se estaba convirtiendo con todo su corazón. Que ese llanto y ese rasgarse las vestiduras no era una cosa externa solamente, sino que realmente él se estaba dando cuenta de lo que era el vivir, o sea, sin Dios y el haber estado tanto tiempo alejado de él y viendo las consecuencias a lo que lo llevó, ¿no? Y realmente ahí, cuando vos entendés y volvés a la Biblia, como decíamos hace rato, a veces pasa tanto tiempo que no volvemos a conectar con Dios íntimamente en su palabra, ¿no? Y cuando volvés a conectar con Dios y se te cae ese velo, se te abren los ojos y decís, ¿qué estoy haciendo? Mirá todo lo que Dios hizo por mí, ¿no? Como decíamos, el pueblo de Israel, cuántas veces se le hablaba de todo lo que Dios había hecho por ellos. Y en la Biblia Dios, no, o sea, es la mayor expresión de amor de Dios hacia nosotros, es la salvación, es Cristo que vino ahí a renovar ese pacto con nosotros. Y cada vez que lo vemos a Jesús, yo creo que nos tiene que pasar igual que al rey, ¿no? Como que
chao, ya está. Es como un antes y un después. Y lo bueno de ese pacto es que Dios nos da la posibilidad de renovarlo cada día también. Volviendo un poco a lo que había mencionado hoy, que eso fue, digamos, lo que lo llevó a actuar en consecuencia, y no es la obediencia en sí lo que Dios estaba buscando, sino ese cambio fue lo que motivó todas las acciones que vinieron después. Y eso es lo mismo que pretende Dios de nosotros, digamos. No pretende que seamos obedientes a una letra muerta, digamos, algo que no es ahí donde está el foco, sino lo que nos tiene que motivar a hacer eso es el amor a Dios y entender todo lo que hizo por nosotros y cómo eso lo debemos reflejar nosotros a los demás, y ahí es donde está, me parece, el punto importante de toda la cuestión. Bueno, podemos ver también que en el resto del Antiguo Testamento se hacen diferentes menciones, ¿no? La lección habla de Nehemías, de Jeremías, de Miqueas también, ¿no? En- que por cuestiones de tiempo por ahí no las vamos a poder tocar todas, pero queremos hacer énfasis en el profeta Miqueas. La lección habla que los profetas hacían apelaciones a la fidelidad, ¿no? Y nos recuerdan esto de el pacto con Dios, que Israel muchas veces iba y venía, ¿no? Como que se recordaba de ese pacto que hablábamos recién, Dios seguía cumpliendo, era fiel, y ellos hasta que por ahí a veces cambiaban de rey y ya como el rey no adoraba a Dios, de vuelta ellos se ponían a seguir otros dioses y como que terminaban dependiendo de ese líder muchas veces, ¿no? Pero como que en lo personal cada uno no es que tenía una relación directa con Dios. Entonces los profetas lo que hacían era como recordarles esa fidelidad que ellos tenían que darle a ese pacto, ¿no? Y en Miqueas 6, del 1 al 8, ¿no? La lección nos habla de que Dios entra en pleito. Vamos a leerlo directamente. Dice Miqueas 6:2, dice, oíd montes y fuertes cimientos de la tierra, el pleito del Señor. Y, y dice, porque el Señor tiene pleito con su pueblo y altercará con Israel. Acá, Dios tenía un pleito con Israel, Dios estaba enojado, Dios quería pelear contra Israel. ¿Es a esto lo que hace referencia? No, la lección lo que nos dice es que la palabra es a pleito, rib, es la palabra original, dice que implica una disputa legal, como que Dios estaba tomando acciones legales contra ellos. ¿Por qué? Porque ellos no estaban cumpliendo, ¿no? Con la parte del pacto que les correspondía. Dios había sido siempre fiel y, bueno, en este caso ellos no lo estaban haciendo. Así que me parece interesante esto de que Dios, que el profeta plantea, ¿no? Al pueblo, ¿qué es lo que pide Jehová de ustedes? ¿Qué es lo que pide Jehová de ti? Me parece interesante que usa la palabra de ti y no de ustedes, como no los está haciendo general, que es como que Dios apela al pacto uno y uno, Él con vos, Él conmigo. Y me gustó la parte que dice que Miqueas modifica cambiando la letra de la ley, que aparecía en Deuteronomio, y hace referencia al espíritu de la ley, que básicamente es la justicia y la misericordia, ¿no? Yo creo que es uno de los versículos preferidos que tengo yo cuando habla de qué pide Jehová de ti, ¿no? Que haga justicia, amar la misericordia y humillarte ante tu Dios, ¿no? Y las primeras cosas no son posibles sin la primera, sin la última, perdón. Primero nos tenemos que humillar ante Dios para después amar lo que es la misericordia y poder hacer justicia realmente. Y después lo otro que plantea la lección, ¿no? Que Dios le pregunta al pueblo ahí en el versículo 3, ¿qué te hice? ¿O en qué te he molestado? Y bueno, y es como un poco, no sé, como que si uno se pone a pensar, en realidad es como un poco injusto hacia Dios. No sé qué sensación les da a ustedes esto, pero como ponerlo, me lo imagino a Dios, me da como un poco de pena, ¿no? En ese momento, haciendo ese cuestionamiento, como, ¿qué te hice? Para que vos, o sea, falles una, dos, tres, ¿cuántos años fueron, no? Y lo llevo a lo personal también. A mí también me llamaba mucho la atención esto, de que Dios no empieza recriminándole al pueblo de Israel que ellos habían sido infieles cuando tenía todos los motivos para hacerlo, porque como veníamos diciendo,
vez tras vez el pueblo de Israel se había alejado, le había dado la espalda, se había ido tras otros dioses, como dice, ¿no? de madera, de piedra y de metal. Y sin embargo, la actitud de Dios es otra, y le dice, ¿qué te hice? ¿No? Como que le hace esa pregunta. Y me llama la atención también porque es como un llamado al pueblo a reflexionar de que en realidad él no les había hecho nada, o sea, que Dios no le había hecho nada, que los que habían fallado y los que se habían alejado vez tras vez eran ellos mismos. Con respecto a esto también, el otro profeta, ¿sí? La otra cita de la que trataba un poco la lección era con respecto al profeta Daniel y a la oración del capítulo 9. Y tiene también esta relación, ¿no? Porque tiene muchas alusiones, muchas citas, digamos, al al libro de Deuteronomio. Y en toda esta oración de súplica, ¿sí? Que Daniel se encuentra tan afligido al ver la situación en la que está el pueblo en ese momento, como que él no se pregunta el porqué de esto, porque como decimos, él como que llega a este punto luego de haber leído probablemente también el libro de Deuteronomio, y entonces en este libro de Deuteronomio él tiene ya esas respuestas de por qué se encuentran hoy en esta situación. Porque Dios en el libro de Deuteronomio le decía al pueblo de Israel cuáles eran sus deseos, cuál era su idea para el pueblo de Israel, pero eso, digamos, que Dios quería que sea el pueblo dependía de la decisión del pueblo, dependía de qué actitud tomen, y entonces también de la misma manera de eso dependía su permanencia en la tierra prometida. Y si ellos no eran fieles a su pacto, no eran fieles a Dios, no obedecían lo que Dios les pedía, la consecuencia inevitable era que les iba a ir mal, que no iban a poder permanecer en la tierra prometida. Y entonces es por eso que Daniel ya sabe que la situación en la que están ahora era debido a que el pueblo de Israel no había sido fiel a su parte del pacto. Me parece sumamente interesante también, que un poco era lo que hablábamos también antes, de que es fácil ver estas cosas, estos errores en el pueblo de Israel, pero por ahí nos cuesta un poco más verlo en nosotros mismos. Y así como el pueblo de Israel había sido el pueblo escogido de Dios, porque fue el pueblo escogido de Dios y no porque tengan nada en especial mejor que los otros pueblos. Por ahí nos pasa un poco a nosotros que por ahí tenemos esa actitud de decir, bueno, nosotros tenemos la verdad, conocemos la verdad, Dios nos dio muchas revelaciones a nosotros como iglesia, y sin embargo no estamos cumpliendo el propósito que Dios nos dejó con esa verdad, con esas revelaciones. Y también en el libro de Daniel como que se plantea, ¿no?, esta diferencia entre lo que el pueblo de Israel debía ser, ¿sí?, que debía ser una luz para el resto del pueblo. Como dice una cita de Daniel, el resto de los pueblos deberían decir pueblo sabio y entendido, nación grande es esta, pero en lugar de esto lo que decían el resto de los pueblos era que el pueblo de Israel era un oprobio. Y entonces esto significaba dos cosas. Primero, era una vergüenza para el pueblo en sí, y segundo, lo que significaba eso era que los otros dioses eran más grandes que el Dios de Israel. Como decía, no es fácil verlo en el pueblo de Israel, pero estaría bueno, me parece, que podamos traer, digamos, este tema a nosotros y ver qué actitud estamos teniendo nosotros con respecto a la luz que Dios nos ha dado. Y si realmente estamos alumbrando, digamos, al resto de las personas, o nos estamos quedando con esa actitud de orgullo y de bueno, nosotros tenemos la verdad o tenemos revelaciones, y me parece que ahí es donde muchas veces podemos estar fallando también. Linda invitación que nos deja Facu a todos nuestros oyentes, a nuestros productores que están detrás de cámaras, en ser luz como pueblo de Dios y cumplir el propósito que Dios nos deja a cada uno de nosotros. Bueno, chicos, la verdad que un placer grabar este capítulo de Conectado, ya casi el último del trimestre. Más que agradecido a que Facu nos acompañó, se nos pudo unir. Bueno, muchas gracias también a ustedes por la invitación. La verdad que fue lindo poder
repasar la lección de esta semana con ustedes. Bueno, nos vemos entonces en el próximo Conectados. Nos vemos el próximo Conectados, chicos. Y bueno, de nuevo, gracias Facu. Feliz sábado y bueno, nos estamos viendo. Chao Bueno, chicos, feliz nos sábado. vemos. Chau, chau.